De esta ciudad de Cali, vamos a hablar de esta parte. Y para conversar con don Ernesto, al escritor José Zuleta, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Bueno, aquí con don Ernesto Fernández Riva y José Zuleta vamos a hablar mucho del tema editorial aquí en Cali, y para ello vamos a ver primero una nota. Ernesto Fernández Riva es un personaje único. Yo no he conocido un personaje como él. Es un editor de libros, gerente de una empresa que se llama Feriva. Desde ese momento en que lo conocí, pues iniciamos un diálogo ininterrumpido con relación a todos los aspectos de la cultura de Cali, de la región y del humanismo en general, centrados en la producción de libros. Es una persona que en mi caso, como el de otros artistas, ha sabido seducirnos en este paso a veces tan difícil de uno como editor o como persona que publica y tiene que contratar una empresa que tiene unos costos. Ernesto hacía que esa relación fuera más amable. No, es un personaje muy fuera de serie, alegre, feliz y yo diría que además extremadamente culto. Siempre me agradó de él su sentido generoso, su idea magnífica y divertida de las mujeres, liberal y querido, y a la vez como chef. Además de preparar o preocuparse porque sus viandas predilectas queden lo más gustosas posibles, se preocupa porque la gente que está a su alrededor las disfrute y las comparta y se desvive. Nunca había yo conocido un anfitrión, y que ese anfitrión además sea el gerente de una empresa, que se desvive porque su placer culinario sea compartido por la gente que tiene cerca, no solo sus empleados, sino también las personas que coincidan, que vengan de afuera y coincidan en ese momento en el cual él está presentando sus viandas. Pues lo interesante es que Ernesto empieza a crecer en una ciudad en donde la industria editorial ya se estaba retirando, y esa industria editorial él decide rescatarla para los caleños, para los vallecaucanos. Entonces Ernesto Fernández Riva decide apoyar a los caleños para que hagan sus libros. Él empieza a dar facilidades para hacer libros, para publicar cosas, y de repente él convierte su empresa en uno de los últimos resquicios de lo que es la editoría de libros en Colombia. Feriva está editando y editando continuamente y apoyando poetas y a gente con bajos recursos como para financiar su libro. Entonces lo ha ayudado a poder tener su librito y les inventa algún trueque, alguna facilidad. De eso estoy seguro porque lo he oído aquí de amigos míos que me han dicho eso. Ernesto, esta es una empresa que usted ha dirigido por muchísimos años, tiene una historia, y pues quiero que empecemos contándole a nuestros televidentes cuál ha sido la génesis de esta gran empresa. Caramba, muy bien, Darío, realmente te agradezco que me dejes el espacio y la oportunidad de hablarte un poco realmente de Feriva, porque es una historia maravillosa, aleccionante. ¿Qué es Feriva? Feriva, hablemos a ver qué significa Feriva. Feriva es la contracción del apellido materno y paterno de los fundadores. Mi madre Antonieta Riva, mi padre José Fernández Morgado. Mi padre era cubano, un cubano nacido en 1897, hijo de un militar de escritorio en 1897, donde empezó precisamente la época donde estaba la conflagración entre los españoles,
aquella época, en 1928, cuando mi padre vino a Colombia, los trabajadores de artes gráficas de Cuba eran muy apreciados en el continente. ¿Por qué? Porque lo que hoy, la tecnología que hoy se inventaba en los Estados Unidos, al día siguiente estaba en práctica en Cuba, que era un apéndice de los Estados Unidos. Fíjate este detalle, todos los días, a primeras horas de la mañana, salía un ferry con un tren de 20 vagones, ¿no? Empataban los rieles del ferry con los rieles de tierra firme, cruzaba las 40 millas que lo separaban de la Florida, cargado completamente de caña, y por la tarde regresaba con productos manufacturados. El hecho es que mi padre vino en 1928 con una tropilla de trabajadores cubanos a trabajar en un periódico de Cartagena de esa época, que llamaba El Mercurio de Cartagena. Mi padre era linotipista, ¿sí? Para las nuevas generaciones y para quienes escuchan esto es un poco complejo ese término de linotipista. Sería bueno que, mamá, ya te explicaré un poquitín en 2 palabras realmente, porque no fue el programa, porque yo fui 30 años linotipista y me siento muy orgulloso. Yo pienso que en cada plaza en cada plaza central de las ciudades colombianas y de todo el mundo debería haber una estatua al linotipo, ¿sí? Por lo que representó para la divulgación de la cultura. Bueno, vino mi padre con sus compañeros como linotipista a trabajar en el Mercurio de Cartagena. Y he aquí una anécdota simpática también, para que nos demos cuenta de que este país que nos estamos viviendo actualmente, caramba, un poco que nos causa tanta desazón, no siempre fue así. Es decir, para que los jóvenes no piensen que la naturaleza del colombiano es violenta, ¿sí? Es muy diciente esta anécdota. Por aquella época se suicidó un taxista en Cartagena, y el periódico sacó una edición extraordinaria. ¿Cómo te parece? Una separata extraordinaria para reseñar el suicidio del taxista, caramba. Es decir, una muerte violenta por causa de suicidio era una noticia en Colombia. Era el año 1928, la época del año de la matanza, de la bananera, pues aquello que dio tanto de qué hablar para la literatura colombiana. Era de la esencia también de los linotipistas ser transhumantes, ¿no? Esa transhumancia del linotipista, siempre, donde quiera que fuese, siempre había un linotipo, ¿no? Donde podía demostrar sus habilidades y utilizarlo como medio para ganarse la vida. Entonces decidió mi padre ir a conocer el Perú, en el año 1928. Y aquí otra anécdota simpática, ¿sí? Cuando llegó al muelle del Callao, llevaba un cartón de cigarrillos cubanos, y un guardia, un chavalote de aduana, le puso problema porque lo tildó de contrabandista. ¿Cómo te parece contrabandista? Porque llevaba un cartón de cigarrillos. Mi padre montó en cólera. A ver, los cubanos son bastante volados de genio, ¿sí? Ya lo respaldo ya, pues, por Dios, todos los cubanos son volados de genio, y mi padre no era la excepción. Y dijo, no, caramba, yo me largo de aquí. Enseguida trató, mientras hacía las vueltas en el mismo muelle para conseguirse un pasaje para un vaporcito de regreso a Colombia, tenía apetito, y le dio por entrar a un caspetico, a un tenderete del muelle, y pidió algo de comer, y le sirvieron un plato que mi padre consideraba que si había algo, lo más cercano a la ambrosía era el ceviche de conchitas. Pero no es la concha negrita que nosotros conocemos aquí en nuestras costas del Pacífico, también es del Pacífico, sino una conchita blanca como la leche. Cuando mi padre probó el ceviche de conchitas, dijo, caramba, un país como este, indiscutiblemente, sí, haciendo abstracción de las cosas malas que le acaban de pasar, tiene que tener algo muy bueno, ¿sí? Y se quedó en el Perú, y entró a trabajar al comercio de Lima, era el periódico de los Mijo Quesada, que ya por aquella época tenía casi 100 años de tradición. Era el año 1931, mira qué cosa tan simpática. Benito Mussolini había ascendido al poder en Italia, y pensó que ya era hora de dar rienda suelta a sus planes de expansión, de hacer realidad, de recuperar para Italia las fronteras del antiguo imperio romano. Invadió Etiopía, Benito Mussolini invadió Etiopía, y mi padre era titulador del periódico, además de que era jefe de taller de los linotipistas. Y entonces empezaron las acciones bélicas, y
cómo son las cosas realmente. Pues en las primeras de cambio pues le dieron una paliza a los etíopes, a los italianos, y mi padre tituló Columna italiana diezmada por el ejército etíope. ¿Cómo te parece que al día siguiente se va el embajador de Italia a hablar con el dueño, director del periódico, el señor Miro Quesada, a decirle que eso era inaceptable, por Dios, que esos cafres subhumanos, cómo iban a vencer al glorioso ejército italiano? Le jalaron las orejas a don José Fernández Morgado, y mi padre pues asimiló el golpe y siguieron las cosas, y como debe ser, le tocó el turno a los etíopes de recibir una muenda de parte de los italianos, y titula a mi padre, sí, batallón etíope masacrado, ¿no?, por el glorioso, qué sé yo, ejército italiano. Y al día siguiente se va el embajador de Italia de nuevo a hablar con el señor Miro Quesada, que sí, efectivamente había sido así, por Dios, le habían dado rapapolvo, pero tampoco, por Dios, que no lo mostrara como unos asesinos. Una masacre. Mi padre, aquí no tengo yo. Ahí decide entonces venirse para claro, bueno, sí, decidió ya había conocido a mi madre Antonieta Riva, ¿no? Y entonces, sí, exactamente, dijeron que se dijo ella de que ya era hora de buscar nuevos horizontes, ¿sí? Entonces se pusieron a echar cábalas sobre cuál era el mejor país en esa época para sentar sus reales y formar una familia. Había dos candidatos, uno era Colombia y otro era Chile, ¿sí? Ya, no sé si lo echaron a cara y sello, pero ganó Colombia, ¿sí? Y se vino a trabajar a Colombia, llegó a Buenaventura, pues todos, nosotros normalmente viajamos a otro país, siempre buscamos como el centro de la capital, ¿cierto? Entonces llegó a Buenaventura, pasó por Cali, le gustó, pues se enamoró un poquitín de Cali de paso, pero sentó sus reales en Bogotá, trabajó con Laureano Gómez, con Gilberto Alzate Avendaño como linotipista. Y también, tú, dime una cosa, Darío, ¿tú conociste el linotipo alguna vez? Sí, sí, claro, yo digo el linotipo era un monstruo de acero, por Dios, era una máquina, tenía un teclado, plomo derretido, qué sé yo. Tenía un teclado... La habilidad de leer al revés, ¿no? De leer al revés, pero fíjate, el teclado era muy simpático, tenía una tecla para la minúscula y una tecla para la mayúscula, ¿sí? Y tenía un ingenio mecánico también elaborado para la pulsión de la tecla, que eso no lo podía emular a uno hoy en día el computador. Tú veías a un linotipista teclear y era como si acariciara, los dedos se movían así, como que ni tocaran el teclado, ¿sí? Entonces estaba mi padre, ¿no? Laureano Gómez se plantaba, no escribía el editorial, le dictaba el editorial, ¿sí? Le dictaba el editorial y venía don José que escribía el editorial. De pronto esa máquina mecánica, venían las matrices, se trababa la máquina, subía mi padre, daba media vuelta, en esa operación se demoraba 3-4 minutos, volvía, y Laureano Gómez, y coma, no perdía, siempre se hacía lengua de eso, que no perdía el hilo del discurso, por Dios, ¿sí? Simpático, ¿no? En el siglo, claro, en el siglo con Laureano Gómez, Gilberto Alzate Avendaño, que yo, pero mi padre, hombre de tierra caliente, como buen cubano, decidió con mi madre venirse a vivir a Cali en esa época. Y otra cosa, una cosa simpática también, cuando uno ve las fotografías de aquella época, es que los hombres vestían de blanco, ¿no? De pies a cabeza de blanco, sombrero blanco, como debería ser en tierra caliente, ¿no? Y las mujeres también vestían de blanco. Hoy en día, caramba, unos como me ponía mi padre, unos zapatos de dos colores, rojo y blanco, pantalón blanco, saco blanco, y se ve como un poco extraño, ¿cierto? Como un animal raro, pero ese debería ser la prenda para utilizarse en este clima. Pues vino mi padre aquí a trabajar a Cali, y trabajó en el Diario del Pacífico de los Borrero Olano. El Diario del Pacífico era una institución, no existía el país fue muchos años después, en el Diario del Pacífico de los Borrero Olano, donde había una terna de lujo en aquella época, pues un poco vanidoso de mi parte decir esto, pero mi padre era el jefe de talleres, el jefe de redacción era Antonio Llanos, por Dios, una de las glorias de la poesía vallecaucana. Desgraciadamente perdió la razón y terminó sus últimos años, sus últimos 25 años de vida, murió en el Hospital San Isidro, y era el titulador del periódico, era
Alberto Acosta. Alberto Acosta, el periodista Alberto Acosta es el punto de referencia obligado para todos los que han seguido la profesión. Era un gran titulador, pero además no solamente era un titulador, sino que cuando vemos estos despliegues un poco amarillistas de estos periódicos modernos hoy en día, La Linterna, ¿tú te acuerdas de La Linterna? El Caleño y demás. Había un momento en que la circulación del periódico decaía y había que inventarse algo, por Dios. Algún día, Alberto Acosta se inventó esta historia que había un monstruo, el Yeti, pues me metió un Yeti en tierra caliente, porque en clima tropical, el detestable hombre de las nieves. Y entonces se inventó que había un monstruo andando por los mangones de Cali, y por la noche, Alberto Acosta se echaba encima una sábana, ¿no? y se dejaba ver por ahí solayadamente por los campesinos, casi le dan palo un día por esas cosas. Pero bueno, mi padre se retiró, tuvo algunas diferencias con los borreros lanos y se retiró, y como parte de sus prestaciones sociales le dieron un linotipo, ¿no? Ahí arranca ya la empresa de Bueno, no propiamente, sino nosotros consideramos, digamos, es que el concepto de empresa está ligado a algo más, tal vez a la generación de empleo. Mi padre era un linotipista con su linotipo, como un taxista con su taxi, era un trabajador independiente, realmente no era un hombre de empresa. La empresa vino después cuando compró su primera prensita, ¿sí? Antes te voy a contar un poquito del linotipo para que recordemos lo que significó eso. Cuando Gutenberg inventó su ingenio de los tipos móviles, ¿no? Porque eso fue lo que inventó Gutenberg, no la imprenta ya la habían inventado los chinos como traspaso de una imagen a un papel por presión y mediando algún medio, una tinta, cualquier cosa. Cuando Gutenberg inventó los tipos móviles, mira, te voy a decir esto, lo que debió haber significado en ese momento para la difusión de la cultura. Antes del invento de Gutenberg, un xilógrafo, ¿no? con su bolsito, ¿no? grababa la plancha de madera y sobre ella se imprimía, ¿cierto? Esa plancha de madera no servía sino para volver a imprimir exactamente lo mismo, ¿no? Un cajista de Gutenberg con el invento de los tipos móviles hacía mínimo el trabajo de 30 xilógrafos. Tú sabes lo que significa eso, ¿cierto? Claro, sin embargo, fíjate, durante casi 500 años el invento de Gutenberg permaneció 500 años, 1442, 1886, casi inalterado. Los tipos ya no se hicieron de madera, se hicieron de plomo, qué sé yo, se le agregaron algunas aleaciones, estaño, antimonio y demás, hasta que llegó un judío alemán nacionalizado en los Estados Unidos, Otmar Mergenthaler, e inventó el linotipo. Mira lo que significó esto. Si un cajista de Gutenberg hacía el trabajo de 30 xilógrafos, un linotipista hacía el trabajo de 30 cajistas. Ya sabemos esto, ya no es muy bueno para las matemáticas, pero esa progresión geométrica es absolutamente exponencial. Se imprimieron más libros en el mundo entre 1886, año de la invención del linotipo, hasta 1920, que los 500 años anteriores. Imagínate lo que significó. Es la gran revolución que va a pasar ahora con las nuevas. No, por Dios, no, ahora sí. Imagínate, si 30, pues imagínate lo que significa eso. Ahora estoy aquí con don Ernesto, podemos hablar muchísimo de la historia de la actualidad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, muy bien. Dans le début, Circus Party. Regresa como en el principio. Circus Party, Circus Party. Antoine Lamarre présente Antoine Lamarre avec Antoine Lamarre. Circus Party avec Antoine Lamarre.